Las luces del escenario se desvanecen. Los aplausos se apagan en un silencio abrumador. Aquellas estrellas que brillaron con la intensidad de los soles se desvanecen sin siquiera un adiós. No por los escándalos públicos, sino por la feroz lucha que libran en silencio contra tormentas feroces dentro de sus cuerpos, batallas invisibles, donde ninguna cámara puede llegar. Linda Ronstadt. Su voz era pura energía, versátil en su esencia. Vibrante e inolvidable. Linda Ronstadt no solo cantaba, conquistaba. Rock, country, baladas, mariachi. Nada se le resistía, hasta que la vida le arrebató lo que más amaba. En el año 2013, la noticia llegó como un golpe devastador. Parkinson. Y con ello, una frase que destrozó corazones. Ya no puedo cantar. Para una leyenda de su magnitud, perder la voz fue más que un simple diagnóstico. Fue como una caída al vacío sin paracaídas. Pero Linda no se desvaneció, no se ocultó, se reinventó. Escribió sus memorias, Simples Sueños, donde compartió su historia sin adornos. Habló de la gloria, sí, pero también del duelo desgarrador de saberse prisionera de su propio cuerpo, de no poder entonar una sola nota sin temblar, de tener que decir adiós a los escenarios sin previo aviso. Pero lo que hacía a Linda realmente poderosa no solo residía en su voz, sino en su profunda conciencia. Utilizó su fama para generar conciencia sobre el Parkinson. Rompió el silencio, educó, apoyó. Se transformó en algo más grande que una simple estrella, en un faro de esperanza para quienes enfrentaban lo mismo. Hoy, aunque no está cantando, continúa siendo melodía. Aunque no aparece en pantalla, su capacidad de inspirar permanece intacta. Porque Linda Ronstadt comprendió que hay algo que ni la enfermedad puede arrebatar, el alma de una artista genuina. Su voz puede haberse apagado, pero su eco sigue resonando con más fuerza que nunca. Tim Curry. Durante décadas fue pura energía, un ícono en el mundo del teatro y el cine. Su voz, su risa, su mirada irradiaban electricidad, pero en el año 2012, el destino lo derribó de forma brutal. Un derrame cerebral amenazó con silenciarlo todo. Tim Curry, el legendario actor de The Rocky Horror Picture Show, pasó de bailar en tacones sobre un escenario a una lucha titánica por articular una sola palabra. Su cuerpo quedó paralizado, su voz quebrantada y su vida transformada para siempre. Muchos creyeron que ahí finalizaba la historia, pero se equivocaron. Desde su silla de ruedas, con dificultades para moverse, Curry logró lo impensable. Regresó, y no como un simple recuerdo, sino como una energía revitalizada. Se reinventó, descubriendo en la actuación de voz un nuevo propósito. Esa misma voz que el derrame intentó quitarle, se convirtió en su herramienta de resistencia. No hablaba solo para actuar, hablaba para sobrevivir. Mientras el mundo lo daba por perdido, él seguía grabando, interpretando, creando, desafiando toda lógica e inspirando a miles. Porque Tim no necesitaba caminar para avanzar, ni cantar para emocionar. Solo necesitaba ser escuchado. Michael J. Fox, en los años 80, fue el chico de oro, el carismático Marty McFly de Volver al Futuro. Ágil, divertido, inquebrantable. Nadie podría haber imaginado que detrás de esa sonrisa brillante se gestaba una batalla silenciosa y devastadora. A la edad de 29 años, Michael J. Fox recibió un diagnóstico aplastante: enfermedad de Parkinson. Un futuro tambaleante, una carrera en riesgo,
una vida transformada irrevocablemente. Al principio guardó el secreto por miedo, por orgullo, por el dolor que sentía. Pero en el año 1998 hizo algo sorprendente. Lo compartió todo en televisión. En revistas, en entrevistas, no para buscar compasión, sino impulsado por su firme convicción. Y así comenzó su segundo acto. Estableció la Fundación Michael J. Fox dedicada a la investigación sobre el Parkinson. Ha logrado recaudar más de $1.000 millones en su misión. Se transformó en la representación de una batalla que miles de personas libraban en secreto. Regresó a la actuación incluso cuando sus manos temblaban. Escribió libros, brindó conferencias y sirvió de inspiración para documentales. Todo con una honestidad aplastante, sin adornos, sin héroes ficticios, utilizando humor y mostrando su alma. En el año 2023, confesó que su condición estaba empeorando. No llegaré a los 80, afirmó sin dudar, pero eso no lo detuvo, porque para él, cada jornada representaba una oportunidad para ayudar, amar y resistir. Michael J. Fox ya no es solo un actor de cine, se ha convertido en una fuerza, un ícono, un testimonio viviente de que se puede caer una y otra vez y continuar en pie. No viajó al futuro, pero transformó el presente de millones. Neil Diamond. Durante más de 5 décadas, su música fue la banda sonora de la vida de millones. Sweet Caroline no era simplemente un éxito, era un himno. Su voz, su presencia, su aura. Neil Diamond era pura eternidad. Pero en el año 2018, justo cuando celebraba 50 años de carrera, el telón cayó abruptamente. Diagnóstico: enfermedad de Parkinson. El temblor de sus manos no era solo un síntoma. Era el inicio de un periodo de silencio. Los conciertos fueron cancelados, las giras interrumpidas, y los seguidores quedaron devastados. Pero Neil no se despidió, porque su historia no era un adiós, sino un proceso de transformación. En la calma del estudio y la soledad de su hogar, el ícono que en su momento llenó estadios prometió algo más poderoso que cualquier ovación: seguir creando. A pesar del temblor, del cansancio, del dolor que lo acompañaba, Diamond decidió no desaparecer. Eligió mantener su voz presente incluso sin un escenario. Cada letra, cada acorde, cada mensaje a sus seguidores era un acto de resistencia. Porque aunque su cuerpo flaqueaba, su espíritu resonaba más fuerte que nunca. Tom Hanks representa el buen tipo estadounidense, el héroe de Forrest Gump, Náufrago y Filadelfia. Un hombre que parecía invencible, pero en el año 2013, durante una entrevista casual, pronunció una frase que tomó al mundo por sorpresa: «Tengo diabetes tipo 2». No fue un anuncio preparado, ni un comunicado oficial. Fue la realidad expuesta sin filtros. Durante años, Tom Hanks había lidiado con notables cambios de peso a causa de sus papeles, aumentando, bajando, moldeando su cuerpo como si fuera arcilla. Pero el costo llegó. Niveles de azúcar alterados desde los 36 años. El diagnóstico fue claro y contundente. Su respuesta no fue dramática, fue realista. Aceptó lo complicado que era cambiar sus hábitos. Dejar el azúcar, el alcohol, la carne roja. Aprender a decir no cuando su cuerpo pedía un sí. Pero lo más valiente de todo fue su sinceridad. Habló abiertamente sobre los efectos secundarios de los medicamentos, el cansancio, la inflamación.
ese dolor invisible que nadie observa tras el glamour. Y así desmanteló un mito, que las celebridades son inmunes, que lo que no se ve no existe. Tom Hanks no permitió que la enfermedad lo definiera. Continuó actuando, produciendo, inspirando. Pero también siguió recordándonos algo esencial. Es una realidad que hay que interpretar cada día de nuestras vidas. Sam Neill era el hombre que corría entre dinosaurios en Jurassic Park, el símbolo del valor en mundos imposibles. Sin embargo, en 2023, la amenaza no fue de alguna era antigua, sino algo sutil, letal y muy real. Diagnóstico: linfoma en etapa 3. Un tipo de cáncer que ataca el sistema sanguíneo. Un golpe devastador que no solo ponía en peligro su vida, sino también su esencia como artista, como abuelo, como ser humano. La quimioterapia no mostró resultados. Su cuerpo se debilitaba. El futuro se tornaba incierto. Pero Sam Neill no se retiró. No se rindió. En medio de la tormenta, tomó una decisión radical. Comenzó a escribir. Con una sinceridad desgarradora, inició la redacción de sus memorias. Una carta abierta a sus nietos. No como una despedida, sino como un legado perdurable. No sé cuánto tiempo me queda, confesó. Pero quiero que sepan quién soy realmente. Quiero que conozcan mi historia. Mientras el cáncer intentaba arrebatarle el control de su vida, Sam lo enfrentó con palabras, recuerdos y humanidad. Y cuando todo parecía desmoronarse, un tratamiento experimental trajo consigo una chispa de esperanza. Infusiones cada 2 semanas, agotadoras, dolorosas y que resultaron ser salvadoras. Hoy, Sam Neill sigue aquí, no como una estrella distante, sino como un ser humano auténtico, un hombre que enfrentó su mortalidad con tinta y papel, transformando su miedo en un legado. Su historia no se trata solo de una enfermedad, sino de valentía, de dejar una huella, de contar tu verdad antes que el tiempo lo impida. Catherine Zeta-Jones. Glamurosa, elegante y magnética. Catherine Zeta-Jones parecía estar hecha de acero y seda, pero en 2011 el mundo descubrió que incluso las más brillantes pueden romperse por dentro. Diagnóstico: trastorno bipolar tipo 2. Una enfermedad silenciosa, a veces invisible, pero feroz. Más días sumidos en la oscuridad que momentos de euforía. Más lágrimas ocultas que risas brillando en la alfombra roja. Durante años lo mantuvo en secreto. ¿Cómo mostrar vulnerabilidad cuando el resto del mundo espera perfección? Pero llegó un momento crucial. Su esposo, Michael Douglas, enfrentaba un cáncer de garganta y ella estaba al borde del colapso. Así que decidió hablar, decidió sanar, ingresó voluntariamente a tratamiento y al salir lo contó todo, no por escándalo, sino por valentía, porque comprendía que si una sola persona se sentía menos sola gracias a su historia, todo valía la pena. Desde entonces, Catherine se convirtió en una voz pionera por la salud mental. Habló sobre recaídas, sobre el miedo, sobre cómo incluso entre flashes y premios pueden haber noches interminables de vacío. Aún así,
continuó brillando, no para ocultar su dolor, sino para abrazarlo, porque entendió que mostrar tu verdad no te debilita, sino que te libera. Dustin Diamond. Durante años fue el chico torpe, hilarante, inolvidable de Saved by the Bell. Screech no era simplemente un personaje, era parte fundamental de la infancia de millones. Pero tras las cámaras, la vida de Dustin Diamond era totalmente diferente. Fama precoz, escándalos, momentos oscuros, pero también una lucha incesante por ser entendido y por seguir adelante. En enero de 2021, el mundo se enteró de la noticia más devastadora. Dustin había sido diagnosticado con cáncer en etapa 4, carcinoma microcítico, un enemigo implacable que no le dio espacio ni tiempo para procesar la situación. Solo unas semanas después, el 1 de febrero, nos dejó. Tenía solo 44 años. Fue tan rápido, tan brutal y tan silencioso. Muchos recordaron sus momentos cómicos, sus bromas y su risa contagiosa. Sin embargo, pocos eran conscientes de las luchas internas que mantenía debido a la pesada carga de la fama desde niño y de su continua búsqueda por encontrar su lugar en un mundo que a menudo solo lo recordaba por un personaje específico. Su fallecimiento encendió alertas sobre el cáncer, es cierto, pero también sobre la salud mental, la vulnerabilidad humana y la tendencia de la sociedad a olvidar al individuo detrás de la celebridad. Dustin Diamond no tuvo una existencia perfecta, pero vivió con sinceridad y al final nos dejó una lección poderosa. La risa puede servir como un escudo, pero también puede ser un grito desesperado de ayuda. Wendy Williams. Franca, sin filtros y provocadora. Wendy Williams edificó un imperio gracias a su lengua mordaz y su estilo audaz. Pero lo que el público ignoraba era que detrás del maquillaje, el micrófono y los titulares se ocultaba un cuerpo fatigado y una mente al borde del abismo. En 2018, reveló lo que había mantenido en secreto durante años. Padece la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que ataca a la tiroides, la agotadora fatiga, la ansiedad y los cambios físicos eran solo la superficie del problema. Pero no fue solamente una lucha médica, sino también emocional, mental y pública. Wendy colapsó en directo, se desmayó ante las cámaras y el mundo la juzgó antes de buscar respuestas. Pero ella volvió con la misma fuerza, la misma voz y una confesión desgarradora. También enfrentó depresión y trastornos mentales y estaba cansada de actuar. Desde entonces, habló claro sobre medicamentos, sobre recaídas, sobre aquellos días en los que no tenía ganas de levantarse. Lo hizo por ella y por los millones que la seguían desde sus camas, luchando con lo mismo. A pesar de sus ausencias en la televisión y de los altibajos de la crítica, Wendy nunca dejó de ser Wendy. Fuerte, imperfecta, auténtica. Su historia no es solo la de una diva de los medios, es la de una mujer que se negó a dejar que sus problemas de salud la definieran en secreto, que utilizó su voz, incluso cuando estaba rota, para ayudar a otros a sanar. Porque cuando una figura como Wendy se atreve a decir, «No, estoy bien», miles de personas aprenden que está bien no estar bien. Selma Blair. En la alfombra roja deslumbraba, en pantalla hipnotizaba. Pero en 2018, Selma Blair permitió que el mundo viera algo que Hollywood rara vez revela, la realidad. Diagnóstico: esclerosis múltiple, una enfermedad inesperada
que ataca el sistema nervioso, robando el equilibrio, la fuerza y a veces incluso la esperanza. Selma podría haberlo escondido, podría haberse desvanecido en silencio, pero no lo hizo. Apareció en galas con un bastón. Compartió videos de sus manos temblorosas, de su voz entrecortada, de su cuerpo traicionándola. Mostró el dolor, la frustración, la humillación, y con esto transformó la conversación. Dejó claro que la belleza no se desvanece con la enfermedad, que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, que incluso en los momentos más difíciles se puede ser poderosa. Cada aparición pública fue un acto de valentía, cada palabra compartida, una chispa de empatía. Su lucha no fue solo contra la esclerosis múltiple, sino contra el silencio, el estigma y la costumbre de ocultar lo incómodo. Selma Blair nos enseñó que no hay nada más valiente que mostrarse tal como uno es, que incluso en la oscuridad hay espacio para la luz, y su luz hoy brilla más intensamente que nunca. Nick Jonas. A los 13 años, mientras muchos otros jóvenes concentraban su atención en conciertos, fútbol y deberes escolares, Nick Jonas se encontraba aprendiendo a inyectarse insulina para poder sobrevivir. Diagnóstico: diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune, crónica y despiadada. Ese día marcó un antes y un después en su vida, pero Nick no cedió. Se negó a dejar que su enfermedad definiera quién era. Mientras su cuerpo requería monitoreos constantes, él llenaba estadios. Aunque su nivel de azúcar podía caer drásticamente en medio de un espectáculo, él se movía y cantaba como si nada ocurriera. Era un adolescente llevando una carga propia de un adulto y, no obstante, brillaba. Al alcanzar la cima con los Jonas Brothers, pudo haber mantenido su enfermedad en el más absoluto secreto. Pero eligió el camino opuesto. Decidió mostrarla, explicarla y convertirla en su bandera. Creó una organización benéfica, ofreció charlas, visitó hospitales. Se convirtió en un ejemplo tangible de que es posible vivir y triunfar con diabetes. Y lo mejor de todo, nunca fue superficial, sino auténtico. Habló sobre lo complicado que resulta comer de manera saludable, sobre las caídas, los temores, pero también sobre cómo esas experiencias lo hicieron más fuerte, más disciplinado, más humano. Kathy Bates, a todos les viene a la mente por su actuación en Misery, donde personificó el terror como nadie lo había hecho, pero el verdadero monstruo no estaba en el guión, sino en su propio cuerpo. Primero enfrentó el cáncer de ovario, luego el de mama. 2 batallas, una mujer fuerte. En el año 2012, luego de sobrevivir a ambas luchas, Kathy Bates no se quedó oculta, no se convirtió en víctima. Salió al mundo con una determinación implacable. Habló sobre las cirugías, la quimioterapia y el linfedema que cambió su vida tras el tratamiento. Temas que muchos prefieren callar. Ella rompió el silencio. No hay nada glamoroso en luchar contra el cáncer, afirmaba, pero sí hay fortaleza, y esa fortaleza se comparte. Utilizó su plataforma para educar, para desmantelar el miedo, para extender la mano a quienes aún se encontraban en medio de la lucha. Se transformó en una voz para los invisibles, a través de campañas, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Y mientras tanto, continuó actuando, brillando y ganando premios, porque aunque el cáncer impactó su cuerpo, jamás pudo alcanzar su talento. Kathy Bates no venció al cáncer solo con tratamientos. Lo superó con carácter.
con valentía y con una verdad que arde intensamente. Algunas veces, el papel más desafiante es el que la vida te obliga a interpretar sin guión. Lil Wayne. Éxito, dinero, fama. Lil Wayne parecía impenetrable. Una máquina de éxitos, un lírico innovador que transformó el mundo del rap. Sin embargo, detrás de las cadenas de oro y los escenarios abarrotados, su mente tenía otros planes. Epilepsia, convulsiones frecuentes, algunas de ellas casi fatalmente. Durante años las mantuvo ocultas. Cuando colapsaba, decía que era por agotamiento. Cuando despertaba en hospitales, su equipo pedía discreción, pero llegó un punto en que ya no pudo encubrirlo más. Tras una serie de convulsiones en el año 2013, algunas ocurriendo mientras pilotaba aviones privados, Lil Wayne habló sin filtros. Soy propenso a las convulsiones. Si no descanso, puedo morir. Esa frase lo transformó todo. Abandonó la fiesta. Disminuyó el consumo de alcohol. Empezó a priorizar el descanso. No fue tarea sencilla. No sucedió de inmediato, pero comprendió algo que muchos aprenden demasiado tarde. Sin salud no hay carrera. Sin descanso no hay futuro. A pesar de su diagnóstico, continuó lanzando música, rompiendo récords y colaborando con los gigantes de la industria, pero esta vez con una nueva conciencia. Lil Wayne demostró que no hay nada más real que reconocer tus propios límites y que no hay acto más valiente que enfrentarse a la muerte varias veces y decir, todavía no. Su música sigue siendo un verdadero fuego, pero su historia es una de resistencia y supervivencia. Olivia Newton-John. La vimos interpretar canciones sobre el amor. La vimos bailar en mundos de fantasía. Su sonrisa, su voz, su dulzura, todo parecía eterno. Pero detrás de la leyenda de Grease había una guerrera silenciosa. Olivia Newton-John recibió su primer diagnóstico de cáncer de mama en 1992. Pensó que lo había superado, o al menos eso creyó el mundo. Pero en 2017, el enemigo regresó, esta vez con más fuerza. Etapa 4. Metástasis en la columna vertebral. Su cuerpo sufría, el dolor era diario, pero Olivia nunca se rindió. Compartió cada fase de su lucha, no desde el victimismo, sino desde una profunda esperanza. Recaudó millones para la investigación. Fundó centros de tratamiento, impulsó la medicina alternativa y promovió el bienestar integral. Se convirtió en un faro para quienes enfrentaban la misma lucha y no sabían dónde mirar. Mientras el cáncer intentaba devorarla, ella eligió abrirse a más música, más amor y más vida. Su voz siguió resonando en hospitales, en fundaciones y en los corazones de quienes, como ella, peleaban batallas invisibles. Y cuando el 8 de agosto de 2022, Olivia se despidió del mundo, no se extinguió, se transformó, porque algunas luces nunca se apagan. Simplemente se vuelven eternas. Jack Nicholson. Una ceja levantada, una risa desquiciada, una mirada que decía más que 1000 palabras. Jack Nicholson no era solo un actor, era un auténtico fenómeno. Desde El Resplandor hasta Alguien voló sobre el nido del cuco. Su presencia era tan poderosa que un solo gesto bastaba para dominar la escena. Pero en los últimos años, Jack ha desaparecido. Ya no hay alfombras rojas, ni estrenos, ni entrevistas, solo rumores persistentes. Sus apariciones públicas son casi como fantasmas. Algunos dicen que su memoria ha comenzado a fallar, otros mencionan demencia. Pero él guarda silencio.
Y es ahí donde nace el verdadero mito, porque a diferencia de otros íconos, Jack decidió irse sin despedidas, alejarse antes de que el mundo lo viera caer. Prefirió ser recordado como el titán que siempre fue, no como una sombra de sí mismo. Sus amigos más leales lo cuidan, su familia lo protege y sus fans esperan ansiosamente. Esperan una foto, una palabra, una señal. Pero quizás ese sea el legado final de Nicholson. Mostrarnos que hay una manera de envejecer con dignidad en Hollywood, y es retirándose cuando aún tienes el control. Val Kilmer fue fuego, magnetismo, una voz que penetraba en la pantalla. Iceman en Top Gun, Jim Morrison en The Doors, Batman en Forever. Val Kilmer era pura intensidad. Pero en 2014, algo inesperado cambió su trayectoria. Cáncer de garganta, un enemigo que atacó directamente su arte, su voz. 2 traqueotomías, cicatrices visibles. El hombre que conquistó Hollywood se encontró al borde del silencio, y sin embargo, Val no se desvaneció. Abrió las puertas de su intimidad como nunca antes. En su documental, Val desnudó su esencia ante el mundo, mostrando su vulnerabilidad, sus miedos, su alma. Con una voz alterada, pero una mirada decidida, compartió su verdad, que el verdadero artista no necesita hablar para ser comprendido. Contra todo pronóstico, hizo su regreso. En Top Gun Maverick reapareció como Iceman. Un gesto, una escena, un símbolo que simbolizó su despedida sin necesidad de palabras, pero con un impacto devastador. En 1 de abril del 2025, Val Kilmer dejó este mundo a los 65 años. La noticia sacudió la industria del cine, pero su adiós no fue un silencio, fue un eco, fue un homenaje, fue un recuerdo. Val Kilmer nos dejó una lección. Incluso cuando la voz se apaga, el espíritu puede seguir resonando con fuerza. Su legado no se mide en frases memorables de sus personajes, sino en la intensidad con la que vivió cada momento. Resistió y se negó a ser olvidado. Selena Gomez, de ídolo Disney a un ícono de renombre mundial. Selena Gomez parecía tenerlo todo: fama, belleza, talento. Sin embargo, detrás de las cámaras y de sus millones de seguidores, su cuerpo libraba una batalla secreta. En 2015, reveló que padecía lupus, una enfermedad autoinmune, crónica e impredecible, que causa dolor articular, fatiga extrema, daños en órganos vitales, y en su caso, sus riñones comenzaron a fallar. En 2017 ocurrió lo inesperado. Necesitaba un trasplante urgente y su amiga Francia Raíza se convirtió en su salvadora. Le donó un riñón, un acto de amor que conmovió al mundo entero. Pero incluso después de la operación, los retos no cesaron. Reacciones adversas, cirugías complicadas, rehabilitación tanto física como emocional, la presión de los medios, los rumores, la salud mental al borde. Selena, en lugar de esconderse, optó por hablar con lágrimas. Con valentía, con sinceridad. Creó Rare Beauty no solo como una marca de maquillaje, sino como una declaración de que la verdadera belleza proviene de adentro, incluso cuando el cuerpo siente su fragilidad. Usó su voz para abogar por la salud mental, compartir su experiencia y recordarle al mundo que ser vulnerable también es una forma poderosa de fortaleza. Alex Trebek. Durante más de 3 décadas, su rostro representó inteligencia, elegancia y serenidad.
Jeopardy no era solo un programa de televisión, era un ritual, y Alex Trebek era su alma. En marzo del 2019, el anuncio llegó como un rayo. Cáncer de páncreas en etapa 4. Agresivo, implacable, mortal. A los 80 años, Alex se enfrentó a dos opciones: retirarse en silencio o desafiar al abismo frente a millones. Eligió la segunda opción, con honestidad, con coraje, con humanidad. Día tras día grabó nuevos episodios mientras enfrentaba la quimioterapia. Dolores intensos, fatiga y náuseas, pero nunca perdió su característica sonrisa. Nunca dejó de ser la voz calmada que guiaba cada pregunta con gracia. Compartió su proceso sin filtros. Habló del miedo, del dolor, de la posibilidad real de su muerte, pero también habló de esperanza, de fe, de gratitud. Y cuando llegó el momento final, no fue trágico, fue un momento de paz. Falleció el 8 de noviembre del 2020 en su hogar, rodeado de amor, con la misma dignidad con la que vivió. El mundo no solo perdió a un presentador de televisión, perdió a un maestro, a un símbolo, a un hombre que nos enseñó que la sabiduría no reside solo en las respuestas, sino en cómo enfrentamos las preguntas más difíciles de la vida. Bruce Willis. Durante muchos años fue el indestructible, el hombre que caminaba descalzo sobre vidrios en Duro de Matar, desactivaba explosivos, salvando al mundo con cada hazaña, y jamás, bajo ninguna circunstancia, perdía. Bruce Willis no era únicamente un actor, era una verdadera leyenda. Sin embargo, en el año 2022, ese poder comenzó a desvanecerse. Primero llegó la afasia, una afección neurológica que impacta el lenguaje. Las palabras comenzaron a esfumarse. Los guiones se tornaron una utopía inalcanzable. La comunicación se volvió confusa. Los rumores aumentaban y finalmente llegó la desagradable confirmación. Luego, su familia expuso la verdad más devastadora. Bruce había sido diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa sin cura que identifica su afectación en el lenguaje, la conducta y la memoria, robando su esencia misma. Se retiró de la actuación en un silencio profundo, como si él supiera de antemano que su última gran escena no se filmaría, sino que se viviría intensamente. Desde ese triste momento, su esposa Emma, sus hijas y su ex esposa Moore se convirtieron en su círculo luminoso, compartiendo momentos cálidos, fotografías, sonrisas, sosteniéndolo mientras navegaba la oscuridad, recordándole cada día quién fue, quién es, mientras el mundo respondía con una ola de amor, pues Bruce no fue solo John McClane o el héroe de Hollywood, fue padre, esposo, compañero, y su batalla contra la demencia no lo hizo menos persona, lo volvió más humano. Hoy, Bruce ya no se enfrenta a terroristas en rascacielos, lucha contra algo que no se puede ver. Pero continúa siendo un héroe, porque hay batallas que no se ganan con armas, sino con dignidad. Y Bruce Willis, aún en su silencio, sigue mostrándonos el verdadero significado de la lucha. Alex Trebek. Durante más de 3 décadas, su rostro simbolizaba inteligencia, elegancia y serenidad. Jeopardy no era solo un programa, era un verdadero ritual, y Alex Trebek era su corazón. En marzo de 2019, el anuncio llegó como un rayo. Cáncer de páncreas en etapa 4. Agresivo, implacable, mortal. A los 80 años, Alex tenía 2 caminos:
retirarse en silencio o enfrentar el abismo ante millones de espectadores. Optó por lo segundo, con honestidad, con coraje, con humanidad. Día tras día grabó nuevos episodios mientras enfrentaba la quimioterapia. Intensos dolores, fatiga y náuseas, pero nunca perdió su característica sonrisa. Nunca dejó de ser la voz tranquila que guiaba cada pregunta con gracia. Compartió su proceso sin filtros. Habló del miedo, del dolor, de la posibilidad real de morir. Pero además habló de esperanza, de fe y de gratitud. Y cuando llegó su momento final, no fue trágico, fue sereno. Falleció el 8 de noviembre de 2020, en su hogar, rodeado de amor, con la misma dignidad con la que vivió su vida. El mundo no solo perdió a un presentador de televisión, perdió a un maestro, a un símbolo de fortaleza, Bruce Willis. Durante años fue el indestructible, el hombre que caminaba descalzo sobre vidrios en Duro de Matar, desactivaba explosivos, salvaba al mundo y jamás, bajo ninguna circunstancia, perdía. Bruce Willis no era solo un actor, era una pura fuerza de la naturaleza. Sin embargo, en el año 2022, esa fuerza empezó a desvanecerse. Primero llegó la afasia, una afección neurológica que impacta la capacidad del lenguaje. Las palabras comenzaron a escapar de su control. Los guiones se convirtieron en sueños lejanos, la comunicación confusa, los rumores crecían y finalmente llegó la terrible confirmación. Posteriormente, su familia reveló la verdad más desgarradora. Bruce había sido diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa sin cura que impacta profundamente el lenguaje, la conducta y la memoria. Se retiró de la actuación en un silencio sepulcral, como si él mismo intuyera que su última gran escena jamás se filmaría, ni se viviría. Desde entonces, su esposa Emma, sus hijas y su exesposa Moore han formado su círculo de luz, compartiendo valiosos momentos, fotos, sonrisas, sosteniéndolo en la oscuridad, recordándole día tras día quién fue, quién es y el mundo que lo rodea. Respondió con una oleada de amor. Porque Bruce no fue solo John McClane o el duro de Hollywood. Fue un padre, esposo, compañero. Su batalla contra la demencia no lo debilitó, lo humanizó aún más. Hoy, Bruce ya no combate terroristas en rascacielos. Lucha contra algo invisible, pero sigue siendo un héroe. Corey, durante décadas fue una fuerza de la naturaleza tanto en el escenario como en la pantalla. Su energía eléctrica, su carisma magnético, su voz inconfundible. Pero en 2012, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Un derrame cerebral repentino y cruel le golpeó como un cuchillo en la oscuridad. Le robó la agilidad de moverse, le quitó la fluidez al hablar y le arrebató aquello que todo artista necesita para existir, su cuerpo como instrumento. Para el mundo, el impacto fue devastador. La imagen del icónico Dr. Frankenfurter, ahora enfrentando cada paso, cada palabra con un esfuerzo desgarrador y doloroso, era triste de contemplar. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Dimuri se negó a desaparecer. Su cuerpo podía flaquear, pero su espíritu jamás dejó de transformar su voz en un emblema de resistencia. En lugar de rendirse, encontró nuevas formas de expresarse y se reintegró al arte a través del doblaje, su voz vibrando como una bandera de lucha. Hoy, Tim no solo sigue vivo, sino que continúa siendo una leyenda.
un símbolo de cómo el verdadero talento no puede ser destruido por tragedias, solo transformado. Frente a la adversidad más oscura, eligió la luz y decidió seguir contando historias. Catherine Zeta-Jones, brillante, elegante, siempre perfecta ante las cámaras. Pero en 2011, Catherine Zeta-Jones hizo una revelación que rompió con esa imagen intachable. Había sido diagnosticada con trastorno bipolar tipo 2. No fue una confesión escandalosa, sino algo mucho más raro en Hollywood, una revelación honesta. Zeta-Jones contó que había pasado años luchando en silencio contra episodios depresivos profundos que se alternaban con periodos de energía intensa. El desequilibrio era invisible, pero devastador. Su salud mental se deterioró en un período particularmente oscuro. Su esposo, Michael Douglas, enfrentaba un cáncer de garganta en fases avanzadas. Mientras él luchaba por su vida, ella se desmoronaba por dentro. Ingresó voluntariamente a tratamiento psiquiátrico y cuando salió, lo contó todo. Sin adornos, sin vergüenza. Desde entonces, ha sido una voz fundamental en la lucha contra el estigma de las enfermedades mentales. Ha hablado con claridad sobre los desafíos del trastorno, sobre la importancia de pedir ayuda y la necesidad fundamental de hablar. Catherine Zeta-Jones no se presenta como una víctima ni como una heroína, simplemente como alguien que ha aprendido a vivir con algo que no se ve, pero que pesa enormemente. Y esa transparencia ha sido quizás su papel más audaz. Neil Diamond, una confesión que sacudió a Hollywood y un diagnóstico que lo llevó a confrontar su propia mortalidad. Fue el médico que sobrevivió a los rugidos de un T-Rex, la calma en medio del tumulto de criaturas prehistóricas, un emblema de inteligencia, valentía y carisma. Pero lo que Sam Neill nunca imaginó fue que el monstruo más temible no surgiría de un laboratorio genético, de su propio organismo. En 2023, el actor neozelandés hizo público un secreto que había mantenido con dolorosa privacidad. Tenía cáncer en fase 3, un linfoma agresivo que comenzó a devorar su estado de salud en silencio. Los tratamientos resultaron devastadores. La quimioterapia dejó de tener efecto, y cuando todo parecía perdido, surgió una última esperanza, un fármaco experimental todavía en ensayos clínicos que se convirtió en su única opción. Infusiones cada 2 semanas, una rutina que no busca curar, sin extender el tiempo. Sin embargo, Neil no se rindió ante el temor. Con una combinación de ternura y valentía, comenzó a redactar sus memorias. ¿Did I ever this? Para dejar una marca inolvidable para sus nietos. Y lo expresó sin dramatismo, pero con un poder escalofriante. No sé cuánto tiempo me queda, pero no temo a la muerte. Ese hombre que enfrentó dinosaurios ficticios ahora combate una amenaza mucho más real y lo hace armado con un lápiz, su memoria y un corazón lleno de fervor. Sam Neill no está en una actuación. Esta vez, la historia es auténtica y brutal. Wendy Williams, durante años, ha sido una de las voces más audaces de la televisión estadounidense. Opiniones sin filtros, carisma desbordante, presencia arrolladora. Pero detrás del maquillaje, del micrófono y de la actitud desafiante, Wendy Williams libraba una batalla invisible contra su propio organismo. En 2018, reveló que sufría de la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que afecta la tiroides y causa síntomas como fatiga extrema, ansiedad, pérdida de peso y alteraciones en la apariencia.
Lo dijo sin rodeos, como solo ella sabe hacerlo. Pero eso fue solo el principio. A lo largo de los años, Wendy también ha hablado con igual sinceridad sobre sus luchas contra la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias y la soledad. Mientras su programa seguía en el aire, su salud mental y física se desmoronaba en segundo plano. La caída fue pública, dolorosa y difícil de observar. Aún así, no se desvaneció, no se ocultó. En cambio, convirtió su sufrimiento en un mensaje. Habló de lo que pocos se atreverían a expresar, de lo que significa perder el control ante millones y tener que reconstruirse desde el principio. Hoy, aunque su presencia en televisión se ha disminuido, su historia sigue siendo un testimonio de vulnerabilidad sin edulcorar. No hay lecciones de superación artificiales, solo la cruda realidad de una mujer compleja, valiente, que se atrevió a contar su verdad. Dustin Diamond. Durante los años 90, su cara era inseparable de la televisión. Screech, el chico torpe pero entrañable de Saved by the Bell, entró en millones de hogares y se convirtió en un fenómeno cultural. Era divertido, impredecible e inolvidable. Pero detrás de la comedia y las risas enlatadas, la vida real de Dustin Diamond fue como una montaña rusa llena de altibajos, escándalos, caídas y una lucha por la redención. En el año 2021, cuando apenas contaba con 44 años, la tragedia llegó de manera implacable. Cáncer, etapa 4. Un diagnóstico que llegó demasiado tarde, con un tiempo muy limitado. Extremadamente limitado. Solo pasaron 3 semanas entre el momento en que conoció la verdad y su despedida del mundo. Fue un abrir y cerrar de ojos. Un desenlace que nadie pudo prever. A pesar de eso, en esos últimos días, algo notable ocurrió. Dustin enfrentó su inminente muerte de la misma manera en que abordó la fama, con una mezcla de vulnerabilidad y valentía. No se ocultó, no se lamentó, solo solicitó paz interior. Cuando se anunció su fallecimiento, Hollywood contuvo la respiración. Tributos comenzaron a llover desde todos los rincones. Compañeros de reparto y admiradores de varias generaciones recordaron todo lo que él entregó. Alegría, humor y humanidad. Dustin Diamond no solo fue Screech. Fue un alma compleja atrapada entre luces y sombras, que luchó por ser entendida. Y aunque su historia se cerró demasiado pronto, su legado persiste, sirviendo como un campanazo de alerta sobre la fragilidad de la vida. Nick Jonas. Tenía tan solo 13 años cuando recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Diabetes tipo 1. Mientras otros adolescentes se enfocaban en la escuela o en los conciertos, él tenía que aprender a manejar sus niveles de glucosa para evitar desmayarse. Cada día, cada comida, cada actividad representaba una decisión de vida o muerte, y a pesar de ello, no se detuvo. Junto a sus hermanos, conquistó el mundo del pop como los Jonas Brothers, entre giras, flashes de cámaras y millones de seguidores. Realizaba todo esto mientras se administraba insulina entre bastidores. Con el paso del tiempo, Nick transformó su diagnóstico en una bandera de lucha. Habló abiertamente sobre su condición. Fundó la Change for the Children Foundation, apoyando a jóvenes que enfrentan enfermedades crónicas. Utilizó su fama no para ocultar su debilidad, sino para amplificar un mensaje poderoso. Se puede vivir con esto y aún así alcanzar el éxito. Hoy continúa de gira,
grabando, actuando y componiendo. Su bomba de insulina se ha convertido en parte de su rutina, al igual que su guitarra o su micrófono. La diabetes no ha desaparecido, pero ya no lo define. Nick Jonas no es únicamente un ídolo pop. Es un ejemplo silencioso de disciplina, responsabilidad y resistencia. Y para millones de jóvenes diabéticos, él también es un faro de esperanza. Selma Blair. La alfombra roja, los destellos de las cámaras. La elegancia impecable. Por fuera, Selma Blair era el epítome del glamour contemporáneo, pero por dentro, algo se encontraba en ruinas. En el año 2018, la actriz reveló una verdad que había mantenido oculta tras sonrisas ensayadas y vestidos de alta costura. Padecía esclerosis múltiple. El diagnóstico fue devastador. Su sistema nervioso estaba siendo atacado desde adentro. La movilidad le estaba siendo robada de manera lenta, su mente envuelta en una densa niebla. Pero Blair decidió no optar por el silencio, sino por la visibilidad. Con una franqueza cruda y descarnada, comenzó a mostrar al mundo lo que muchos prefieren ocultar: las caídas, los temblores, el sufrimiento al abotonarse una camisa o al ponerse unos pantalones. «Estoy a punto de convertirme en discapacitada», escribió. No fue un grito de auxilio, fue una declaración de guerra. Desde entonces ha emergido como una de las voces más potentes en la búsqueda de visibilidad para las enfermedades neurológicas. Su presencia en redes sociales, en entrevistas documentales y en alfombras rojas, con un bastón en la mano y un orgullo inquebrantable en su mirada, ha dado pie a una conversación que antes permanecía oculta. Selma Blair no pidió convertirse en activista. Sin embargo, se transformó en una de ellas, porque cuando el cuerpo deja de responder, el alma necesariamente debe alzar la voz con más fuerza. Lil Wayne, por años, fue considerado el niño prodigio del rap, con rasgos afilados, discos que alcanzaron el platino, y una ética de trabajo que parecía sobrehumana. Pero había algo más, algo que la fama y el dinero no podían ocultar: su epilepsia. Lil Wayne mantuvo este secreto durante un largo tiempo, hasta que su cuerpo finalmente dijo basta. Sufrió varios colapsos en pleno vuelo, hospitalizaciones urgentes y, como culmination, una serie de convulsiones que casi le costaron la vida. Su existencia pendía literalmente de un hilo eléctrico descontrolado en su cerebro. «Soy muy propenso a las convulsiones», confesó años después. «Puedo morir si no duermo, si trabajo en exceso, si no pongo un alto». Y decidió parar. Dejó de lado el alcohol, redujo las giras y cambió las fiestas que duraban hasta el amanecer por noches más tranquilas. No porque lo deseara, sino porque debía elegir entre vivir o continuar huyendo. A pesar de todo, nunca dejó de crear. Continuó lanzando discos, colaboraciones, versos tan profundos como siempre, pero con un nuevo tono, más introspectivo, más humano. Lil Wayne ya no solo rapear. Lo hace ahora desde la cima, pero también desde la vulnerabilidad. Y en esta nueva dimensión, sus palabras pesan más, porque ahora cada canción no es simplemente arte, sino un acto de supervivencia. Kathy Bates. La reconocemos como la mujer que rompió huesos en Misery, como la madre feroz en The Blind Side, una actriz que no solo actúa, sino que arrastra, devora y domina cada escena. Sin embargo, más allá de las cámaras, Kathy Bates se enfrentaba a una historia mucho más brutal y real. En 2012, recibió el golpe devastador.
cáncer de ovario, un diagnóstico que no solo retó su salud, sino que desafió su propia identidad. Cirugías invasivas, quimioterapia agotadora, un cuerpo en guerra. Pero lo más impactante no fue la enfermedad, sino cómo decidió confrontarla sin temor. Sin filtros, sin compasión por el silencio. No soy víctima, dijo con firmeza. Soy sobreviviente. Desde ese instante, Bates se transformó en la voz de millones, levantando la bandera de la detección temprana, compartiendo la carga emocional del tratamiento y hablando sin tapujos sobre las secuelas físicas que la dejaron marcada. Ella no buscaba consuelo en el glamour, sino venganza contra el silencio. Hoy, Kathy Bates sigue actuando. Continúa peleando y aparece en pantalla con la misma fuerza telúrica de siempre. Pero su papel más relevante ya no está en un guión, sino en cada testimonio que inspira a las mujeres a revisarse a tiempo, en cada vida que se salva gracias a su valentía. Jack Nicholson, durante décadas, fue la fuerza más impredecible de Hollywood. Con una ceja arqueada podía infundir terror, y con una sonrisa torcida podía enamorar. Desde Shining hasta One Flew Over the Cuckoo's Nest, Jack Nicholson era más que un simple actor. Era un fenómeno inigualable. Y entonces, de repente, desapareció. Sin escándalos, sin comunicados, sin despedidas. Simplemente dejó de asistir a eventos públicos. Dejó de actuar. El hombre que una vez llenó la pantalla con una intensidad desbordante, ahora se encontraba en el silencio absoluto. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular rumores, problemas de memoria, deterioro cognitivo. La inquebrantable marcha del tiempo había empezado a borrar lo que ni el tiempo ni la crítica habían logrado afectar, su presencia única. Sin embargo, quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo más allá de la superficie, hablan de otra faceta, de un hombre que eligió retirarse en sus propios términos. Prefiriendo la calma a los homenajes obligatorios, decidió que en sus últimos años viviría no como una estrella, sino como un ser humano de verdad. Hoy en día, Jack Nicholson rara vez concede entrevistas y no hay nuevos proyectos en su horizonte, pero su legado continúa intacto, grabado a fuego en la historia del cine, porque hay actores que simplemente envejecen, mientras que hay leyendas que, irremediablemente, se desvanecen. En silencio. Olivia Newton-John. Durante varias décadas, su voz iluminó radios, escenarios y cientos de corazones. Interpretó a Sandy en Gris, fue musa de millones, un verdadero símbolo de dulzura y fortaleza. Pero lo que muy pocos conocían era que Olivia Newton-John había estado luchando durante años en una batalla silenciosa y feroz contra el cáncer. Todo comenzó en 1992, con un diagnóstico de cáncer de mama. Logró superarlo, tan solo para recibir un segundo golpe en 2017. La enfermedad había regresado, y en esta ocasión en fase 4. En 2018, reveló que el cáncer se había extendido a su columna vertebral. La lucha no era solo médica, era una guerra mental, emocional y espiritual. A lo largo de 3 décadas, Olivia enfrentó el dolor con una serenidad que resultaba desarmante. Fundó la Olivia Newton-John Foundation, enfocada en la investigación de terapias naturales y medicina basada en plantas para pacientes oncológicos. Su lucha no solo era por ella, sino por todos los que sufrían. En cada entrevista y en cada publicación, compartía su viaje con una sonrisa, no para ignorar el sufrimiento, sino para demostrar que incluso en la oscuridad más profunda
siempre hay un lugar para la luz. Olivia falleció en agosto de 2022, pero su esencia nunca se fue. Su legado persiste en cada paciente que encuentra esperanza, en cada canción que consuela y en cada vida que se ve salvada, gracias a su voz, tanto dentro como fuera del escenario. Selena Gomez era muy joven, talentosa, disfrutando de la cima del mundo. Pero detrás del brillo de los escenarios y de las portadas de revistas, Selena Gomez lidiaba con una batalla que ni el maquillaje ni los trofeos podían ocultar. Lupus, una enfermedad autoinmune, agresiva, impredecible, capaz de atacar cualquier órgano en cualquier momento. En su caso, atacó sus riñones. En 2017, con solo 25 años, necesitó un trasplante para poder seguir viviendo. El donante no fue un completo extraño, fue su mejor amiga, un gesto de amor que conmovió al mundo. Pero también puso de manifiesto hasta qué punto Selena había estado sufriendo en silencio. Pero eso no fue todo. La enfermedad también afectó su salud mental, provocándole ansiedad, depresión y brotes psicóticos. En lugar de esconderse, escogió hablar, con brutal sinceridad y una honestidad que la convirtió de estrella pop en un verdadero referente emocional para toda una generación. Lanzó Rare Beauty, una marca de maquillaje con un mensaje claro: aceptación, salud mental y conversaciones auténticas. Abrió un espacio para quienes no se sentían representados, y en ese acto transformó su vulnerabilidad en una poderosa plataforma. Val Kilmer, durante varias décadas, fue una figura imponente en la industria del cine. Top Gun, Doors, Batman Forever. Su voz, profunda y magnética, era su arma más poderosa. Pero en el año 2015 inició su batalla más íntima, el cáncer de garganta. Los tratamientos fueron implacables. Una traqueotomía le quitó la voz que una vez hipnotizó al mundo entero. Lo que antes era una presencia dominante en la pantalla, se convirtió en un hombre que luchaba por respirar, por hablar y por mantenerse en pie. Sin embargo, no se rindió. Compartió su historia en el documental Val, donde abrió las puertas a su intimidad con una sinceridad brutal. En el año 2022 regresó brevemente a la gran pantalla en Top Gun Maverick. Un gesto que conmovió al mundo entero. Era su manera de decir: sigo aquí. El 1 de abril del año 2025. Val Kilmer falleció a los 65 años. Murió en su hogar en silencio, rodeado de sus seres queridos. El diagnóstico final: neumonía, que se agravó por años de secuelas respiratorias. Su partida provocó una avalancha de homenajes. Amigos, colegas y admiradores recordaron no solo al brillante actor, sino al hombre que supo reinventarse ante la adversidad más desafiadora. Hoy, aunque su voz ya no resuene, su legado habla más fuerte que jamás. Bruce Willis, durante varias décadas, fue el rostro del héroe invencible. Andy Hart no necesitaba capa ni superpoderes. Solo un encendedor, un sarcasmo mortal y una voluntad inquebrantable. Bruce Willis era el hombre que nunca caía, hasta que cayó en la vida real. En el año 2022, su familia anunció que Bruce había sido diagnosticado con afasia, un trastorno neurológico que afecta el lenguaje y la comprensión. Meses después, llegó el diagnóstico final: demencia frontotemporal, una condición progresiva e irreversible que apaga poco a poco el lenguaje, la memoria y la personalidad. El silencio resultó devastador, no solo para sus fanáticos,
sino para toda una generación que lo vio saltar por ventanas en llamas, salvar el mundo con una frase aguda y abrazar la humanidad en medio del caos. Ahora, aquel hombre que decía todo con una mirada, ya no puede expresar su mundo con palabras. Su familia ha sido transparente, cariñosa y presente. Compartieron el diagnóstico no como una tragedia, sino como un llamado a la empatía. La industria del cine también respondió con respeto. Lo que antes fue solo un nombre que atraía taquilla, ahora se ha convertido en un símbolo de otra lucha, la de perderse a uno mismo poco a poco frente a los ojos de todos. Bruce Willis no regresará a actuar, pero su legado no necesita diálogos. Alex Trebek, durante más de 3 décadas, su rostro iluminó las pantallas cada noche. Con su voz contundente y su elegante sobriedad, Alex Trebek no solo fue el presentador de Jeopardy, fue el guardián del conocimiento en millones de hogares. En marzo del año 2019, hizo pública una noticia que dejó al país entero en silencio. Tenía cáncer de páncreas en etapa 4. Lo anunció con calma y una serenidad que ocultaba la magnitud de la lucha que se avecinaba. A pesar del pronóstico, prometió seguir trabajando mientras pudiera y cumplió su palabra. Grabó programas mientras recibía quimioterapia. Apareció ante las cámaras con la misma precisión y la misma dignidad, como si nada hubiera cambiado, pero en realidad todo había dado un giro. Cada emisión se transformó en un acto de valentía. Cada sonrisa se convirtió en una victoria sobre el sufrimiento. El 8 de noviembre de 2020, Alex Trebek partió de este mundo en su hogar, rodeado por el amor de su familia. Contaba con 80 años. Su partida dejó un vacío que no puede ser reemplazado, pero también dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Lo recordamos no solo por las preguntas que planteaba, sino también por las respuestas valientes que ofreció al enfrentar su enfermedad. Coraje, claridad y una humanidad que desbordaba. Su legado va más allá de la televisión. Alex Trebek enseñó al mundo que el conocimiento, la dignidad y la compasión son actos emocionales de resistencia dignos de admiración. Morgan Freeman, a la tierna edad de 85 años, no necesita elevar la voz. Su tonalidad profunda, pausada e inconfundible ha narrado desde los comienzos del universo hasta los más oscuros rincones del alma humana. Morgan Freeman no solo actúa, cautiva y envuelve verdades, aunque bajo esa calma hay un jardín de dolor. Un dolor físico que lo acompaña constantemente y que muchos no pueden ver. En 2008, un accidente automovilístico le dejó múltiples fracturas y una parálisis permanente en su mano izquierda. Desde aquel momento, ha enfrentado la fibromialgia, una condición crónica que provoca un dolor muscular intenso, gran fatiga y una hipersensibilidad extrema. Cada pequeño movimiento puede tornarse en una auténtica tortura. Sin embargo, nunca lo expresó en voz alta. No buscó la compasión de los demás. Apareció siempre en pantalla impecable, con esa presencia eterna y un guante terapéutico en su mano. Casi invisible, pero esencial para mantener la circulación, para continuar avanzando, porque Freeman no actúa el dolor. Sigue recordando al mundo que la llegada del tiempo no debilita el verdadero talento. Al contrario, lo profundiza. Linda Ronstadt. Durante años, su voz fue una de las más poderosas y versátiles en el panorama musical. Rock, pop, country, ópera. Linda Ronstadt no conocía límites.
hasta que la enfermedad alzó la voz por encima de todo. En 2013, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurológico que comenzó a arrebatarle lentamente lo que más amaba, su voz. Ya no podía sostener una nota, ni siquiera mantener una conversación sin que le costara. Su instrumento, su voz, había quedado silenciado. Con Parkinson nadie puede cantar. confesó con una frialdad desgarradora. No era una queja, sino una aceptación dolorosa de su nueva realidad. A pesar del impacto de este golpe, no se retiró del panorama. Escribió sus memorias, Simple Dreams, un viaje personal e íntimo por su vida y trayectoria. Habló con valentía sobre su enfermedad, sobre la pérdida y el duelo invisible de quienes siguen vivos, pero que ya no son las mismas personas que solían ser. Hoy, aunque Linda no entona canciones, su presencia permanece viva, influenciando a través de sus palabras, sus grabaciones y su activismo callado. Su legado resuena con fuerza, incluso cuando su voz ya no tiene la capacidad de hacerlo. Michael J. Fox representaba al chico perfecto de los años 80, divertido, carismático, lleno de energía, como si jamás se pudiera agotar. Sin embargo, en 1991, a los 29 años, Michael J. Fox recibió un diagnóstico que cambiaría para siempre el rumbo de su vida: la enfermedad de Parkinson. Durante un periodo de 7 años, él mantuvo este desafío en secreto. Aunque continuaba trabajando en la industria del cine y la televisión, su cuerpo, sin embargo, comenzaba a traicionarlo en silencio. Finalmente, en 1998, decidió hablar, y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Si bien redujo su carrera como actor, amplificó su rol como activista. Fundó la Michael J. Fox Foundation, que se transformó en la organización más influyente a nivel mundial dedicada a la investigación sobre el Parkinson. Recaudó cientos de millones de dólares, financió tratamientos y cambió la narrativa en torno a la enfermedad. Sus libros, sus entrevistas y sus apariciones públicas, todas ellas definieron un nuevo tipo de celebridad, aquella que se muestra vulnerable para empoderar a los demás. En la actualidad, aunque sus movimientos son limitados, su impacto se puede considerar ilimitado. Michael J. Fox no superó al Parkinson, pero lo transformó en algo visible, comprensible y humano. Y en este proceso se convirtió en mucho más que un actor. Se convirtió en un símbolo de esperanza. Tom Hanks. A lo largo de varias décadas, su rostro ha sido sinónimo de calidez, integridad y humanidad. Desde su papel en Forrest Gump hasta Saving Private Ryan, Tom Hanks no solo actuaba, sino que encarnaba valores. Pero en 2013 reveló una verdad que llevaba años gestándose en silencio. Él padece diabetes tipo 2. No fue una total sorpresa. Según lo que narró, desde los 36 años su nivel de azúcar había estado descontrolado. Los drásticos cambios de peso para adaptar sus papeles no contribuyeron de ninguna manera. Subía de peso para interpretar a un entrenador de béisbol y luego perdía esos kilos rápidamente para dar vida a un paciente con SIDA. Su cuerpo le cobró factura. Aunque la diabetes no es una enfermedad escandalosa, resulta implacable. Exige una disciplina constante. Hanks lo sabe bien. Intentó seguir dietas estrictas. Renunciar al azúcar, al alcohol y a la carne roja. Pero confesó con la honestidad que lo caracteriza que no siempre tuvo éxito. Mientras que en pantalla sigue siendo el mismo de siempre. Cálido, entrañable,
Sabio fuera de cámara. Lucha. Una batalla diaria contra la inflamación, el dolor y el cansancio. Una batalla silenciosa como tantas otras. Tom Hanks no dramatiza su condición, pero tampoco la oculta. La vive con naturalidad, con fallos, con esfuerzo, y quizás ahí radica su grandeza, en demostrar que incluso los héroes más cercanos también deben cuidarse, caerse y levantarse. Así es.